Hermanos, estamos sumamente contentos de poder llegar a lo que habíamos estado esperando desde hace tiempo y les quiero agradecer de antemano por su cooperación, les quiero agradecer por ese apoyo, porque cada uno de ustedes ha puesto de su parte para que esto se pueda realizar. Sin duda, sin ustedes pues no podríamos hacer nada de esto, ¿verdad? Estamos agradecidos también porque hoy es un día especial y sin embargo usted paró tal vez la celebración un poquito más temprano y se vino a otra festividad, pero mucho más importante, porque ¿sabe a quién estamos celebrando en este momento? Al Padre no de la tierra, sino al Padre de todo el universo. Así es que nos sentimos gozosos de que ustedes estén aquí. Y el pastor Marco Mejía viene desde el hermoso país de Costa Rica. Y cuando estábamos ahí en Carthage, estábamos tratando de conocer un poquito acerca de ese país. Dicen que es un país hermoso y a ellos se les conoce como los ticos. ¿Usted sabía que a los costarricenses se les dicen ticos? Ok. Son buenos en el fútbol. Son buenos en muchas cosas, pero sobresalen en el fútbol. Y también esa palabra de tico viene porque en los diminutivos, en vez de usar poquito, ellos dicen poquitico. En vez de decir chiquito, chiquitico. Y es por eso que se hizo después un gentilicio cultural y es como se conocen los ticos de Costa Rica, ¿verdad? El pastor ha estado aquí en la iglesia de Carthage y ha sido de gran bendición y sin duda, va a ser de bendición también para la iglesia de Southwest City. Así es que, pastor, sin tanto preámbulo, bienvenido a la iglesia de Southwest City ahora. El tema, la serie que vamos a estar dando se titula Sanados desde adentro. Así se llama. ¿Por qué? Porque estos temas están enfocados en el área emocional de las personas. La parte espiritual de nosotros es muy importante, pero generalmente la parte espiritual está vinculada, relacionada con la parte mental. El espíritu de profecía dice que nosotros somos mente, cuerpo y... ¿Qué somos? Cuerpo, mente y alma. La parte mental, la parte emocional es muy importante. Y por eso es que esta semana vamos a estar dedicados a ver cómo Dios quiere sanarnos emocionalmente. Si ustedes van conmigo al libro de Efesios, la epístola a Efesios, que escribió el apóstol San Pablo, hace una declaración que nos pone a pensar. Capítulo número 4, versículo 30. Dice Efesios 4, 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Es la recomendación del apóstol Pablo aquí. La pregunta es, ¿cómo una persona puede entristecer al Espíritu Santo? Y entonces el versículo 31 nos dice cómo una persona puede entristecer al Espíritu Santo. Versículo 31 dice, libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. A ver, qué interesante. Pablo dice que si usted no quiere entristecer al Espíritu Santo, usted no puede seguir siendo un amargado. Un amargado. Usted no puede seguir siendo un hombre iracundo. Ahí habla de la ira, ¿sí o no? ¿Qué más dice? ¿Qué más? Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, ¿qué más? Gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, resulta interesante notar que todas las palabras que están mencionadas aquí tienen que ver con algo emocional, más que espiritual, emocional. ¿Cómo es eso? Sí, hermanos, nosotros somos tripartitos en ese sentido, o sea, nosotros tenemos una mente, un espíritu, que es la parte espiritual, y tenemos un cuerpo, pero la parte emocional, la parte mental, se ve afectada y muchas personas, conociendo al Señor,
siendo sinceros, asistiendo a la iglesia y todo, no han sido sanos de sus emociones. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que son cristianos, usted los ve amargados. ¿Ve? Ahí dice, quítese de vosotros, ¿qué? Amargura. ¿Qué más? Gritería. ¿Qué más? Ahí dicen palabras interesantes. Maledicencia, ¿qué es eso? Hablar mal. Yo diría que ser negativo y estar todo el tiempo hablando cosas negativas. Hablar mal es eso, no solo decir malas palabras, es ser negativo. Hay gente que es, hermanos, simplemente son, tienen la habilidad de buscarle el problema a la solución. ¿Oyeron eso? ¿Ustedes han visto gente así? Hay gente que es así. Usted por fin resolvió un problema, usted por fin encontró una solución para un problema y esa persona dice, sí, pero eso que usted dice que resolvió eso, no, más bien usted se endeudó más si fuera una deuda. Entonces uno dice, qué raro, porque esta persona no se alegró. En lugar de alegrarse, empieza a buscar el defecto a la solución, porque es que son negativos esas personas. Y ahí en Costa Rica le decimos aguafiestas. ¿Ustedes también usan esa palabra? Son gente que le gusta que cuando la gente está alegre, feliz, él llega y le pone una nota negativa para, como quien dice, aburrir a la gente, o sea, que la gente se entristezca. ¿Ves? Dice Pablo que esto tiene que desaparecer de nosotros. ¿Por qué? Porque estos síntomas, yo diría, lo podría llamar así, esos son síntomas de un problema emocional que las personas tienen. Entonces, en esta noche, yo quiero que vayan conmigo. Bueno, antes de leer el texto, quiero que vean que, por ejemplo, la ira que se menciona ahí, es el origen de los pleitos y los problemas entre nosotros. ¿Sí? Dice Santiago en el capítulo 4, verso 1, Santiago 4, versículo 1, dice que, ¿qué dice Santiago? Ahí está Santiago ayudándonos a entender este asunto. Cuando él dice, ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas entre vosotros? Y él mismo responde la pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Dice, o sea, los pleitos entre nosotros, las dificultades para llevarnos bien con la esposa, con los hijos, con el vecino, entre países mismos, el problema de los conflictos de los hombres, dice Santiago, que tiene un origen. ¿Cuál es? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa que los hombres vivan, como quien dice, agarrados de las mechas todo el tiempo? ¿Sabían que ha habido más tiempo de guerra que tiempo de paz? Eso es increíble. Porque nosotros hemos vivido en este tiempo, pues mucho, no hemos visto casi guerras mundiales, pero esto no fue así siempre. Entonces, los seres humanos están constantemente peleados, agarrados. Y Santiago dice que el problema de los pleitos, o sea, de las guerras entre nosotros está en las... entonces no busque usted entender o busque usted la causa de los pleitos y las molestias afuera de usted. Fuera de usted, no. Empiece a buscarlo adentro de usted. Porque el problema entonces será que yo tengo algo que no he resuelto internamente. Santiago dice, ¿no son las pasiones que batallan en vuestros miembros? ¿Y qué es una pasión? Y como no traje el PowerPoint, voy a tener que recordarme qué dice la definición. Aunque si alguien puede leer en Google, ponga ¿qué es pasión? Y ahí le va a decir. ¿Qué dice que es una pasión? El diccionario dice, es un sentimiento vehemente, capaz de nublar la razón. Oiga eso, ¿qué es una pasión? Que es un sentimiento vehemente, capaz de nublarle a usted la... A ver, ¿cómo dice? ¿Lo encontraron? Wow, qué bonita esa definición.
¿Y qué dice la suya, pastor? ¿La encontró o no? Dice, sentimiento vehemente capaz Ese. de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Una pasión, dice Pablo, dice Santiago. Bueno, Santiago dice son las pasiones las que batallan en nuestros miembros que nos provocan pleito. Pero al analizar lo que es una pasión, la definición que acabamos de leer, nos damos cuenta que definitivamente, hermanos, muchos de nosotros no gobernamos nuestras pasiones. ¿Sí o no? Estoy diciendo algo exagerado. Muchos de nosotros, siendo cristianos, somos chichosos, decimos en Costa Rica. ¿Qué es eso? Chicha, ¿qué es? Enojados todo el tiempo. Hay gente en la iglesia que es chicha eterna. Todo el tiempo están enojados. Todo les molesta. Y no es que no son sinceros, son cristianos, entregaron su vida a Cristo, pero no han resuelto algunos problemas de tipo ¿qué? ¿Cuáles son los problemas que vamos a estar abordando esta semana? Emocionales. No han podido resolver esas situaciones. Entonces necesitan esas personas encontrarse con la solución, y la solución está solamente en quién. ¿En quién está la solución para que yo deje de ser, si yo soy un amargado, un iracundo, un mal hablado? ¿En quién está la solución? ¿Verdad? Hay que hacer una entrega de todas esas áreas a Cristo. Porque hay gente que no le ha entregado eso a Cristo. Porque justifican su genio, su carácter, digamos, aunque no, eso no es carácter. Pero bueno, ese genio lo justifican diciendo, yo soy así, de guarde no fuera así yo. La gente abusaría de mí. La doña misma. Perdón, hay expresiones que yo uso muy vulgares, no son tan vulgares, pero se monta la mujer si yo no soy firme. Monta es que como el caballo. Hay gente que justifica sus problemas emocionales diciendo que él tiene que ser así, o ella. Hay mujeres también que dicen, yo soy así, y si el hombre se casó conmigo, pues tiene que aceptarme así, porque yo soy así, me enojo y qué. Cuidado, mi hermano, estás resistiendo al Espíritu Santo que te dice, hija, rinde esa área, ríndela, entrégamela. No, yo no entrego porque yo soy así. Y seguimos teniendo problemas con los hijos, con los vecinos. Ustedes no sé si han visto gente que se queja que le va mal en todo. Ay, a mí me va mal en todo. Nunca ha tenido un trabajo bueno. Nunca ha sido feliz en el amor, dice. Y empiezan a dar la lista. Ah, no, yo soy un fracaso total. Pero si usted analiza por qué mucha gente tiene ese tipo de vida, es porque son gente, como dijimos una noche de estas, son gente puercoespín. ¿Qué es eso? ¿Ya se imaginaron ustedes al puercoespín? Se acercan a usted queriendo acariciar y ¡pa! Te punzan. Y hermanos, eso puede ser una mamá. De hecho, yo tengo conocidos en mi país que han sido golpeados por la vida y han sido maltratados por la mamá. La mamá ha sido mamá puercoespín. Y esos muchachos andan enojados, llenos de ira, enojo, porque la madre, que es la persona que debiera de prodigarle más cariño, afecto, seguridad, esa mamá fue la que le dijo, vos sos lo peor que me pasó a mí. Eres una vergüenza, dijo. Mejor hubiera tenido un rollo de alambre. Así le han dicho al hijo o a la hija. Mejor hubiera tenido yo hubiera parido un rollo de alambre de púas que a vos. Lo dejó, pero dañado a ese pobre muchacho. Porque él para siempre va a creer que él es eso, que él no sirve, porque la madre, es que no fue un vecino que se lo dijo. No fue el vecino el que le dijo eso, no, fue la madre. ¿Quién influye más en uno? Y esos temas los vamos a ir viendo estas noches. Pero el tema de hoy tiene que ver con una pasión que se llama la ira.
Y entonces en el capítulo número 4, ahí mismo de Efesios, versículo 26, el apóstol Pablo dice, airaos, ¿pero qué? Entonces quiere decir que la ira es una emoción, o sea, natural en el ser humano. Dios puso esa emoción en nosotros. De hecho, en cierto sentido, lo que yo hace un rato dije es cierto. O sea, si usted no es firme, si usted no se molesta por la injusticia, a usted lo ruedan, como se abusan de usted. Dios puso ese sentimiento entonces, de enojarnos cuando las cosas no están bien. Pero de eso a que uno siempre esté enojado es otra cosa diferente. ¿Qué dice el apóstol ahí? Efesios 4:26. ¿Qué dice? Airaos, ¿pero qué? ¿Y qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no termina ahí. El otro versículo es tremendo. ¿Qué dice el otro, el último? Quiere decir que cuando una persona no domina esa pasión, le da lugar a Satanás de una forma increíble. Y en la Biblia encontramos ejemplos como Caín, que mató a su hermano Abel, porque estaba enojado y mató a su hermano. Entonces, hermanos, este asunto de la ira es una pasión. Y quiero que vean que algo interesante que sucede con los seres humanos es que nosotros tenemos dos tipos de facultades. Nosotros nos movemos con dos facultades, las superiores y las inferiores. Las superiores son las que operan en la razón, en la mente, por ejemplo, el juicio, la voluntad. ¿Qué más? La mente, juicio y voluntad son facultades superiores que tenemos todos. Pero hay facultades inferiores que son sentimientos, emociones, pasiones e impulsos. A ver, ¿cómo es? Yo quiero ver si yo estoy enseñando bien. A ver, ¿cuáles son las facultades superiores? Esas serían las inferiores. Yo mencioné 3 superiores que están acá, en la razón. ¿Cuáles fueron? Mente, juicio y voluntad. Los seres humanos deberíamos procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, usar más las facultades superiores que las inferiores. No hay ningún amén. ¿Y cuáles las superiores? Bueno, la mente, cuando decimos mente, nos referimos a toda esa capacidad que usted tiene de memorizar. ¿Usted tiene capacidad de crear, sí o no? Eso es una facultad superior de aquí de la mente. Resolver problemas, aquí está, eso es aquí. ¿Qué más? Voluntad, juicio. Juicio es la capacidad de elegir entre lo bueno y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la voluntad es la capacidad de decidir que tiene usted, el libre albedrío. ¿Ve? Esas son las facultades superiores. Esas deberían gobernar sobre ¿cuáles? Que ya mencioné. Impulsos, pasiones, emociones y sentimientos. Por eso es que tenemos que tener claro que las emociones y los sentimientos, los impulsos y todo eso son humanos. No es que son del diablo, así porque alguien puede decir, si eso me hace pecar, entonces son de Satanás. No, Dios nos colocó emociones. Por ejemplo, yo me emociono mucho y lloro mucho. Me van a oír esta semana, seguramente. Pastor sabe que yo llorón, soy un Jeremías. Entonces las facultades superiores deben gobernar sobre ¿cuáles? Pero hay gente que no tiene ni una mínima intención de que la mente, o sea, que las facultades superiores gobiernen sobre las inferiores. Cuando se trata de enojarse, cuando son provocados a ira y enojo, explotan. ¿Sí? Y dan lugar a eso. Ok, hermanos, hay gente que por no controlar, o sea, por no controlar la ira,
llegan a ser verdaderamente agresores. Los agresores son personas que siempre están golpeando, hiriendo a los demás. Y con todo respeto a los padres de familia presentes, les voy a decir una cosa. Muchos padres de familia de nosotros, los latinos, agredimos mucho a los hijos, con la justificación de que es que hay que darles, porque ellos tienen que ser educados. Bien. ¿Ok? Yo les voy a decir una cosa. Usted no es más, usted no tiene más inteligencia que los animales. Los animales se airan y golpean y hacen todo eso, pero usted tiene una capacidad mental tremenda para buscar soluciones. Pegarle a un hijo es lo último que se hace. Y eso está de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia habla de la vara, pero no dice agarre la vara para todo, como algunos que cuando el niño se porta mal empiezan, no controlan su enojo y agarran un palo, una faja y a darle, con la justificación de que ¿qué? Lo estoy educando. ¿No será que a usted le hace falta controlar su ira? ¿No será que usted busca en el niño un pararrayos emocional? O sea, usted lo agarra como ¿cómo diríamos? Como el desahogo. ¿Por qué? Porque tuviste un problema con el jefe, estás en un problema en el trabajo y vienes a la casa enojado, molesto. Y le dice a la mamá, ese niño se portó mal. Y entonces, bonito darle. Y estamos siendo controlados por la ira, el enojo. Somos agresores. El agresor tiene un ciclo que tiene 3 fases. ¿Han oído hablar de las 3 fases de la agresión? Las 3 fases, eso es famoso, eso pues es conocido porque cuando una madre, una mujer es agredida por el marido y la llevan a terapia, le explican todo esto. O otro, no siempre son hombres que golpean, a veces hay mujeres que golpean a los niños también. Entonces el psicólogo, el experto en salud mental o el experto en conducta le va a decir, señora, tienes que romper el ciclo de la violencia, porque ese ciclo tiene 3 fases. La primera, aumento de tensión. Segunda, descarga de tensión. Tercero, ¿cómo era el tercero? Luna de miel. Luna de miel. Arrepentimiento era y luna de miel. Voy a ilustrarlo. Voy a hacer como un drama yo aquí. Digamos que yo sea ese hombre agresor. Y yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, cuando llego, vos sí sos paga. Estoy harto de vos. No es. Mira, aquí vos seguro solo novelas estás viendo, porque no vea el desorden, no, nada barrido, usted está con bata. ¿Sí? Empieza él. Eso se llama ¿cómo? La primera fase. Aumento de tensión. Él empieza a alimentar el enojo, la ira, y empieza a justificar su enojo como quien dice, como quien le echa madera a la chimenea. Y aquel día, y empieza, aquel día te di y hoy te voy a dar de nuevo, porque vos no entendés, porque vos, tu tata y tu mamá, así hablan allá en Costa Rica, nunca te educaron, por eso yo tengo que darte. Y entonces el hombre sigue enojado y agarra ya cuando él está explotando de ira, ¿y qué hace? Agarra a la mujer y la golpea. Y hay algunos que sabiendo que ella puede denunciarlo, entonces la golpea en partes donde no hay morete. Ya el tipo, ¿entiende? La golpea en partes donde no se ve el morete. Pero esa parte, esa segunda parte, ¿cómo se llama en el ciclo? Primero era aumento de tensión y cuando ya él golpea, ¿cómo se llama? Liberación de tensión. Ya se liberó él del estrés ese que tiene. ¿Y qué pasa después con el agresor? Se arrepiente. Eso es cíclico, es un ciclo que no cambia. Y hay muchas mujeres y hombres, hay más mujeres que hombres que han muerto por hombres agresores, que le creen al marido cuando después de todo eso llega y le dice, ay, mi amor, perdóname, yo no sé por qué me enojo tanto. Yo a usted la quiero, usted es buena mujer,
pero yo no sé, yo no puedo controlarme. Es que vos, y ya está, hasta ahí llegó todo. Es que vos me provocas. No, señor, eso no es cierto. Hermanos, toda conducta que yo asumo es mi responsabilidad. Hay una ley psicológica que dice: yo soy el responsable de la respuesta que le doy a los estímulos. Yo soy el único responsable de la respuesta que yo le voy a dar a un estímulo. ¿A qué me refiero? Un estímulo es que a usted lo enojan. ¿Sí? En nuestros países, no sé cuántos aquí son de Centroamérica. ¿Ustedes han estado en países, en Salvador, por ejemplo? ¿Han estado ahí? Dicen, me contaron a mí, y en Costa Rica también, que eso cuando un carro se detiene y no avanza, el que está atrás lo maldice de todas las maneras y le dice: ¡avanza! No se ha colocado en verde, ya está el otro atrás, ¡que váyase! ¿Sí? La pregunta es: ¿tiene usted cada vez que tiene un problema, una situación como esta, enojarse? ¿Tiene usted la obligación? O sea, ¿usted está obligado cada vez que lo provocan a enojarse? No, hermano, usted decide si se enoja o no. Para eso Dios le dio libre albedrío. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, los seres humanos, no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y al no tener el Espíritu Santo, cada vez que somos provocados a ira, ¿qué pasa? Reaccionamos. Pero en el ciclo de la violencia que acabo de yo mencionarle, el agresor va a terminar con la víctima, porque la situación de agresión va aumentando, va aumentando, va aumentando. Él dice, le promete, ¿verdad?, a ella: mi amor, ya nunca más, de verdad, ya no más. Y ella dice: está bien, pero no lo hagas de nuevo. Y él: no, yo no lo voy a volver. El peligro es que la próxima está más iracundo que antes. Y muchos han terminado muertos en los brazos de aquel que se supone que era el que la amaba. Sí, pero no. Esto es un asunto de manejar las emociones, porque son pasiones, dice Santiago. ¿Cómo son? Dice: pasiones que batallan ¿a dónde? En nuestros miembros. Hermanos, esta semana es una semana de salud mental y vamos a estar enfocados en yo. Se oye como un poco egoísta, en mí. No vamos a estar enfocados en mi esposo, en mi hijo, en nadie, es en mí. Esta semana es para usted, tómelo así, soy yo la que voy a ser beneficiada esta semana. Sí, porque hay gente que dice: eso que está diciendo el pastor, eso es para el hermano que él. Y yo no conozco a nadie aquí. Pastor, usted no me ha dicho nada, yo no los conozco a ustedes, hermano. Entonces yo vine aquí inocente. Usted tome esto para usted, aliméntese y salga triunfante de esas situaciones que lo pueden estar gobernando a usted, que son las emociones dañadas, heridas. Dicen los expertos, hermanos, que las causas de la ira generalmente son por la frustración. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se define la frustración? ¿Alguien de aquí me puede decir? Yo creo que se puede oír opiniones, ¿o no? Si alguien quiere decir qué entiende por frustración. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Un desánimo? Ok. ¿Un fracaso? Muy bien. La definición es obstáculos en la consecución de una meta. Eso es. O sea que usted quiere algo y en medio aparecen obstáculos y no logra llegar a donde usted quiere llegar. ¿Ve? En el ciclo de la motivación está la meta que yo quiero y está la conducta instrumental, que es lo que yo hago para obtener aquello. Pero a veces no logro llegar allá y entonces se da la frustración. Como que usted llegue a su casa con un tremendo hambre, no ha cocinado. ¿Les pasa aquí en Estados Unidos? Ay, el hambre y no puedo ir ni a comprar nada. ¿Y ahora qué como? Y llega a la refri y no haya nada. ¿Cómo se llama eso? Frustración, porque usted no obtuvo lo que quería.
Hubo un obstáculo para usted satisfacer el móvil, que es ¿cuál? El hambre. Que es cierto, hermanos, nosotros tenemos muchos móviles, pero ¿saben cuál es el más importante? De los seres vivos, no solo los seres humanos. ¿Cuál será el móvil, algo, lo que lo mueve a uno a actuar más importante y más fuerte en los seres vivos? Que si no lo logramos, hay frustración. Se llama maternidad. Interesante que la psicología usa animales para hacer experimentos. Y eso está bien, o sea, no se pueden usar humanos para hacer experimentos. Aunque sí se hacen estudios de campo y unas cosas así. Estudios de campo es que se hacen encuestas para hacer algunas preguntas y de esa información que se saca de ahí, entonces se tabula y se llega a algunas conclusiones. ¿Ve? Pero en el caso del móvil más fuerte del ser humano, se hizo un experimento en un laboratorio. Se colocó una resistencia eléctrica, por decirlo así, en medio de ese pasadizo. Se colocó una resistencia pequeñita aquí, con electricidad, por supuesto, ¿verdad? Pero un hilito pequeño. Se colocó a una ratita y a una ratita aquí y un pedacito de queso aquí. ¿Cuál es ese móvil que se quiere ahí? En ese caso es el hambre. El ratoncito quiso pasar al otro lado para comer queso y ¿qué pasó? Sintió el impacto eléctrico y volvió para atrás. Y no volvió a intentarlo. Sin embargo, pusieron a un ratoncito y a una ratoncita, de nuevo pusieron el cable o la resistencia eléctrica, y entonces ella estaba en celo, la ratoncita, para aparearse, ¿verdad? Ellos tenían que unirse, verse, o sea, entonces vinieron a quererse aparear y sintieron el impacto de la resistencia. Y dice que lo intentaron una vez más, pero sintieron el impacto y ya, dejaron tirado el propósito. Pero dicen que cuando agarraron una ratita con sus cachorros, no sé si se les dice así a los ratoncillos, recién parida la rata, qué asco, dice usted, se puso igual la rata a este lado y los ratoncitos aquí. Y entonces ahora ella intentó una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que murió tratando de pasar al otro lado. Se demostró que el móvil más fuerte de los seres vivos es la maternidad. Y cuando una persona no logra algo, ya sea la maternidad, ya sea algún negocio que siempre ha querido, hermano, porque hay muchas cosas que uno quiere, pero hay un obstáculo. ¿Cómo se llama eso? Frustración. No logro eso. Y ahí viene la ira. La ira la provocan las frustraciones que uno tiene. Hay gente, hermanos, que está enojada con la vida porque nunca, por ejemplo, nunca tuvieron a un buen papá, como este día se está celebrando el Día del Padre. Una noche de estas vamos a hablar de ese tema, solo de ese tema. Se llama la herida del padre. Hay seres humanos que no han logrado, o sea, no tuvieron un papá. ¿Y qué pasa al no tener el papá? ¿Qué sucede? Hay ¿qué? Frustración. Y la frustración produce ira, enojo, molestia. Pero, hermanos, nosotros sabemos que la ira tiene que ser controlada por el Señor para poder la persona, gobernar esa pasión, ese impulso. Ahora vean esto. Y esta frase es importante que la tengan en mente. La mayoría de las causas que provocan la ira son inconscientes. ¿Cómo es? La mayoría de las causas que provocan la ira son ¿qué? ¿Y qué es eso? Usted no sabe por qué está enojado. Sí, porque hay gente, hermanos, que tiene ira reprimida o ira intensa, que se enojan de tal manera que asustan. Porque la ira que tienen por algunas cosas es desproporcional. ¿Me doy a entender? ¿Qué es desproporcional?
que es más grande de lo que la provocó. ¿Qué pensarían ustedes si hoy ustedes me ven allá afuera, yo despidiendo a todos, y se me cae este lapicero? Y yo digo, como siempre a mí, siempre se me cae todo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Que yo estoy qué? Wow, el pastor está loco. ¿Cómo se va a enojar por algo tan sencillo? Pero hermanos, ustedes van a encontrar gente así como acabo yo de decir. Y hermanos, Dios guarde que esa persona esté casada, porque atropella a su pareja. Porque cuando se enoja, la va a humillar, porque la ira es desproporcional a lo que lo provocó. Y como dije, y lo vuelvo a repetir, la ira en la mayoría de los casos es inconsciente. O sea, usted no sabe por qué se enoja tanto. Esas personas que se enojan así como yo acabo de... ¿Usted cree que ellos pueden explicar por qué se enojan tanto? No pueden. ¿Por qué? Porque ellos desconocen una posibilidad es que bloquearon la causa de tanto enojo. Porque el cerebro humano tiene esa capacidad de bloquear algo que no le gustó, algo que vivió muy grave o muy triste, y él entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo repliega hacia una parte de la mente donde se le olvida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le olvida no afecta a la conducta presente? Porque si lo olvida, entonces no le afecta lo que hace. No, sí le afecta. Y es por eso que esta semana, por la gracia de Cristo, vamos a ir viendo cómo Jesús, aleluya, gloria a Dios, trae la respuesta, la solución y la salida para ese problema que puede que usted tenga por años de años. Sí, porque puede que alguien aquí nunca haya podido superar el enojo, la amargura. Pero el Señor esta semana viene con respuestas, hermanos. Viene con una solución para su problema, ¿sí? Hay una frase de una psicóloga, Esperanza Castellán, que dice, el herido hiere. A ver, ¿cómo es? Es cierto, hermano, usted está herido, pero usted no se da cuenta, entonces usted hiere. Lo malo es lo que yo acabo de decir y vuelvo a repetir, que las personas creen que eso que están haciendo está bien. Creen que están bien. Pero no está bien. Hay que buscar un tratamiento, o sea, un plan remedial, un plan para poder encontrar la causa de mi enojo. En una ocasión, una mujer se propuso saber por qué ella no podía tomar en vaso. Ella tomaba en taza, pero en vaso de vidrio no tomaba. No podía tomar, le agarraba asco y ganas de vomitar. Hasta que un día dijo, yo voy a ir a un psicólogo. ¿Por qué me da esto a mí? Es como las fobias. ¿Saben cuáles son las fobias? Son miedos intensos y enfermizos, o sea, patológicos. Por ejemplo, hay gente que ve una cucaracha y sale corriendo, se cae, se golpea, porque el miedo que tienen al insecto es desproporcional, por eso le digo. Entonces, sí, la rata. Y otro, bueno, vean que me perdí. Ay, santo Dios. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? En el caso de la señora que no podía tomar en vaso. Fue donde el psicólogo, no fue un psiquiatra, fue un psicólogo, y se encontró con un psicoanalista. El psicoanalista no es, bueno, aquí hay que explicar algunas cosas. ¿Alguien cree que psicoanálisis es toda la psicología? No, psicoanálisis es una rama de la psicología, es una escuela de la psicología, fundada por un famoso Sigmund Freud. Pero estos psicoanalistas tienen una técnica, y es que le dicen a la persona, acuéstese aquí, y hasta la hipnosis usan para ver qué hay allá en la inconsciente. Entonces lo ponen ahí. Ojo, yo no estoy de acuerdo en la hipnosis, por cierto. Lo ponen ahí y le hacen una técnica que se llama asociación libre. ¿Y qué es eso? Que el psicoanalista le dice,
vamos a empezar a hacer un recorrido por lo que usted se acuerda de su vida. Entonces usted me va a ir diciendo todo lo que se acuerda usted de niña, todo. Él tiene la habilidad de hacer preguntas claves para que la persona pueda dar información que va a ayudar, ¿verdad? Entonces él le hace preguntas y va anotando en un papel. El famoso diván, ¿han oído hablar de eso? El diván, que ponen a la persona como acostada. Y la persona habla y habla y habla y habla, y la persona en algún momento salió y hizo catarsis, así se llama eso. O sea, descubrió lo que había. Cuando él está haciendo las preguntas, ella dice, ay, mira, porque el psicólogo le hace preguntas. ¿Usted alguna vez vio a algo? ¿Te recuerdas de algo? Tal vez que viste un animal chupando el vaso. Así. ¡Uy! ¡Sí, cierto! Yo estaba muy niña, dice. Y yo estaba con una institutriz, como que la cuidaban. Ella era como de cierta clase, nivel. Dice, y ahí se descuidaron y dejaron un vaso de leche en el piso. Y vino un gato y el gato se chupó el vaso y dice que la niña le dio asco y le quedó eso para toda la vida. Noten ustedes qué interesante. Es la parte inconsciente. Esta noche ya voy a ir concluyendo, pero vean ustedes lo que dice la Biblia, hermanos. Vean lo que dice. Capítulo número 3 del libro de los Colosenses. ¿Qué dice? Colosenses 3:8. Vea cómo habla el apóstol de este problema de la ira. Versículo número 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y vea por lo que empieza. ¿Qué empieza? Diciendo. Ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. ¿Cómo puedo yo dejar de hacer esto? ¿Cómo puedo yo dejar de estar enojado siempre? Chicha eterna, chicha eterna que todo el tiempo pasa enojado. ¿Cómo yo puedo dejar de ser chichoso? Hermanos, solo la gracia de Cristo puede. Pero usted también tiene que descubrir el origen de ese enojo. Usted tiene que, como esta señora del vaso, buscar quien le ayude a, por decirlo así, escurcar en su inconsciente para ver dónde está eso que a usted le provoca tanto enojo. ¿Sí? Pablo dice que la ira hay que dejarla, el enojo, la malicia, la maledicencia, todo eso hay que dejarlo. Pero ¿cómo yo lo dejo? Si no sé ni de dónde viene, tengo que empezar a averiguar de a dónde viene la ira mía, esa desproporcional que yo mencioné. El tema de mañana va a estar hablando de eso. ¿Qué hora es, pastor? 8:23. Wow, ya, yo llegué aquí a las 7, ¿no? Wow. Es que oramos, pero está bien, eso es importantísimo. ¿Me dan hasta las 1:30? Ok, perfecto. Bueno, así tanto no, porque entonces mañana no vienen, porque van a decir, este pastor es un abusivo. Ok, hermanos, la ira tiene causas inconscientes. Mañana vamos a ver eso. ¿Por qué? La gente está enojada. Y cómo sobreponerse al enojo. Yo pregunto esta noche, usted, hermano presente, ¿usted reconoce que usted se ha enojado mucho? ¿Sí? ¿Que usted ha pecado enojado? ¿Qué es el valiente? Va a levantar la mano aquí. Sí, se ha enojado. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prospera. Si usted si usted se ha enojado feo, y usted no lo reconoce, sino que usted dice, es que me provocan, ahí hay un problema serio. Usted no va a superar eso, porque siempre va a decir que otro es el que lo provoca. Entonces, durante esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de descubrir de dónde, o sea, el origen de la ira, y pedirle a Dios que nos dé su gracia para vencer
esa emoción, esa pasión tan fuerte que nos gobierna y nos domina. Amén. Les cuento una historia y termino. Una niña muy linda que se llamaba Ruth, dice la historia, yo lo leí en un libro, que Ruth era muy linda la niña, pero tenía un genio terrible, hermano. Se enojaba facilísimo. Entonces ella, cuando se enojaba con la mamá, le tiraba, agarraba, se iba a la habitación y ¡pum!, le tiraba a la puerta a la mamá, imagínate. Y hasta cuando se enojó en otra ocasión, agarró un adorno y de esos de porcelana y lo tiró y lo hizo añicos, la niña. Los papás decían, ¿qué le pasará a Ruth? Ruth se enoja demasiado. Bueno, pues dice la historia que Ruth creció, se hizo una adolescente, perdió muchas amigas por lo mismo, porque se enojaba y ella era de ofender y todo eso. Se llegó a ser casadera, ¿saben qué es, verdad? Ya una mujer de edad de casarse. En ese tiempo, que eso fue una historia de hace como 200 años, dice que se hizo de un novio muy lindo, muy buena persona, muy educado. Y era preciosa la muchacha esa. Entonces él estaba enamorado de ella y ella también. Entonces un día planearon que el suegro se venía a verla, a conocerla, a la muchacha. Entonces quedaron que se veían en el tren, ¿cómo se llama? En la estación. Y el tren llegaba a las 2 de la tarde. Entonces ella tenía que estar ahí a las 2, porque si no, entonces como es tan extenso la estación, ya después le iba a costar encontrarlo, ¿ah? Entonces dice que la muchacha se atrasó, le pasó algo y no llegó a tiempo, llegó más de las 2, como a las 2:20, a 2:30. ¿Y cómo creen que estaba Ruth? Oh, pero bravísima, enojadísima. Pero qué cólera, pero ¿por qué llegué tarde otra vez? Decía, yo no sé por qué me pasa a mí esto. Y agarra unas flores que había traído para el suegro, hermanos, de la ira que tenía, y lo tiró. ¡Pah! Y en ese momento aparece un señor y le caen las flores encima a él, al señor. Y el señor la ve y le dice, uy, qué linda usted, pero qué genio, muchacha. Y ella, de vergüenza de ver que de verdad le había tirado las flores, se queda así, y en ese momento aparece Roberto detrás del señor y dice, ay, Ruth, qué bueno, ya conociste a mi papá. O sea que vea la forma como conoció al suegro. ¿Todo por qué? Por el mal genio. ¿Ve? Así esa mujer, así como esa muchacha, muchos son cristianos, aman a Dios, pero no tienen control del impulso de la ira. Y esta semana el Señor vino a mostrar cómo. Amén. ¿Hay alguien que tiene interés en saber cómo controlar la ira? Amén. Vamos a vernos mañana, Dios mediante. Mañana es el día. Usted pudo haber faltado hoy, hermano, pero mañana no puede.